Bienvenidos, estimados alumnos del módulo de investigación. En esta oportunidad tocaremos el tema del diseño teórico de la investigación científica. Este nuevo tema de la asignatura tiene como propósito desarrollar habilidades en el diseño teórico de una investigación jurídica en cuanto a rigurosidad científica investigativa, con capacidad para establecer con claridad todos los componentes del diseño teórico, con la finalidad de que puedan alcanzar soluciones adecuadas a problemas complejos y de envergadura, aplicando en base al método científico procedimientos prácticos y útiles en la búsqueda de soluciones. Al terminar el tema, cada alumno habrá adquirido la capacidad para desarrollar investigación mediante un método de estudio sistemático de la realidad, aplicando técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y capacidad para comunicar los resultados experimentales teóricos. El contenido que desarrollaremos está comprendido por la definición conceptual del diseño teórico de la investigación, los componentes del diseño de la investigación científica. Estos son el problema, el objeto de estudio, el campo de acción, los objetivos, la hipótesis o idea científica, la definición de variables y su clasificación, y veremos unos ejemplos. El tema en cuestión les será de mucho apoyo. El tema en cuestión les será de mucho apoyo en el proceso de elaboración de la monografía como investigación final del diplomado en Derecho Constitucional. No es un secreto que los componentes del diseño teórico de la investigación científica constituyen un tema actual y controversial en el que docentes, alumnos y especialistas de todas las ciencias se enfrentan con las más diversas formas de diseñar el camino para llegar a obtener un resultado científico. Los problemas científicos difícilmente pueden encontrar una solución a través de la pregunta científica o de cientos de ellas. Sus respuestas serán más importantes para fundamentar la razón y la experiencia, incluso para definir debilidades y fortalezas hacia la conformación de la posible solución. Solo que hasta ahí, en ellas es difícil encontrar creación, porque no trascienden de lo exploratorio. Es decir, aún no hay producción. El diseño teórico de la investigación, en síntesis, es el conjunto de componentes relacionados por vínculos conceptuales lógicos y formales, y que se constituyen en sus elementos rectores. Estos elementos rectores serán los que determinarán la proyección metodológica posterior en cuanto a la selección de la muestra, los métodos, las técnicas y los procedimientos. Son al mismo tiempo el punto de referencia para el procesamiento de los resultados y el establecimiento de las correspondientes conclusiones y recomendaciones. A través de estos componentes del diseño teórico de la investigación científica, se planifican la investigación propiamente. La experiencia ha mostrado que existen razones suficientes para comprender que estos componentes no deben ser acomodados o ajustados a otras necesidades e intereses que no sean a la investigación científica del problema que provocó esa investigación para solucionarlo. Su lógica interna, como expresión metodológica, es la misma para todas las ciencias, aunque se establezcan en especialidades y temas diferentes. Son estos los que definen la triangulación de los paradigmas de investigación. Es decir, es el diseño teórico quien determina el futuro de la profundidad de una investigación. La mayoría de los especialistas sobre el tema coinciden con los mismos componentes. Sus diferencias únicamente se enmarcan
al orden en que son declarados y cuándo usar unos u otros indistintamente. Ahora pasaremos a desarrollar esos componentes esenciales del diseño teórico. En principio, el investigador deberá imaginar una idea para investigar sobre una situación o hecho que a simple vista contiene una o varias dificultades en lo que debería ser un funcionamiento adecuado o sin dificultades para el entorno que requiere de esa labor. Esa situación o hecho es la que el investigador debe pretender cambiarla a una condición o situación en principio ideal. Aquí nace la necesidad de la definición de la situación problemática, que viene a constituirse en el primer eslabón o base que sustente la cadena problema, investigación, solución. Es pues la inductora de acciones para conocer la realidad contradictoria. Es una proposición negativa que en el escrito científico se fundamenta. Sin situación problemática no hay investigación. No todos los problemas que se pueden imaginar en abstracto son materia apropiada de investigación en determinado tiempo y lugar. El problema tiene que reunir características positivas y evitar las negativas. Positivas, por ejemplo, interés, novedad, importancia, posibilidad, oportunidad. Negativas podrían ser materia controversial, excesivamente técnico, difícil de investigar, demasiado amplio, estrecho o vago. La situación problemática puede tener diferentes análisis, dependerá del punto de vista con el cual el investigador la observe. Por esta razón, su formulación se torna complicada en su interpretación. Realmente es un problema su descripción, y en la medida que sea definida con claridad, en esa misma proporción se estará en condiciones de comenzar y aplicar la lógica interna de la investigación. Entonces, es necesario que se entienda y comprenda de qué forma práctica y didáctica los elementos que ayuden a su definición, en mérito a que el ser el primer eslabón del diseño teórico, regirá en adelante el proceso de la investigación y se establecerá su organización y desarrollo. Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el investigador ha profundizado el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Entonces, ¿qué elementos debe contener el planteamiento del problema de investigación? Entre estos están, pues, los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, establecer la viabilidad de esa investigación, las consecuencias que conllevarán
la investigación. Estos son los elementos que hacen al planteamiento de un problema. Por lo general, los problemas de investigación conducen a estudios diagnósticos o exploratorios que exigen de la aplicación de los métodos de investigación científica. Su orientación por preguntas científicas permiten obtener y aportar informaciones y datos valiosos, conocimientos rigurosos y científicos relacionados con el objeto de estudio. Los problemas científicos, por su carácter transformador, exigen de la aplicación del método científico. Su orientación por hipótesis científica permite obtener y aportar soluciones específicas a través de resultados científicos que generan, entre otros, estrategias, metodologías, alternativas y sistemas. Una vez descubierto el problema, se deben analizar los vocablos que se utilizan en su enunciado, que pueden ser las palabras claves imprescindibles de ser tratadas en el cuerpo de la investigación. Por tanto, tienen relación con lo empírico y operativo, lo fidedigno y válido de los términos del problema. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzar las guías del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. El objetivo de la investigación es el resultado concreto y previsto que se intenta obtener mediante la misma. El investigador no puede apartarse del objetivo propuesto, pues éste declara un resultado claro, preciso, factible y medible, que se obtendrá una vez terminado el proceso de investigación en el tiempo y lugar establecidos previamente, y responde a la pregunta de la investigación cuya respuesta constituirá la conclusión del estudio, o dicho en otros términos, la obtención del nuevo conocimiento. La declaración de los objetivos ayuda al investigador a concentrar el estudio en los aspectos esenciales del problema a investigar. Constituye una guía metodológica para la realización de cada una de las partes del estudio, lo que evita la duplicación de esfuerzos que van desde la recopilación de datos innecesarios hasta la planificación de un presupuesto y un cronograma, lo más cercano a la realidad posible, pues ellos se derivan del planteamiento del problema y se formulan con base a los principales interrogantes que se deben responder. Son los que orientan la formulación de hipótesis, la definición de variables e indicadores y el plan de análisis de los datos que llevarán en última instancia a las conclusiones del estudio basándose en los resultados que se alcancen. Ahora bien, este objetivo se divide en dos tipos. Los objetivos generales, que constituyen los propósitos de mayor alcance que guían el estudio. Su carácter general se expresa en el hecho de que podrían concebirse distintos caminos para seguirlos. O sea, un mismo objetivo general puede ser abordado de distintas maneras. Y segundo, los objetivos específicos, que sintetizan precisamente la forma en que se alcanzan el objetivo general, y se dice que constituyen las guías para la acción, pues permiten delimitar los métodos que se emplearán para conseguirlos. No siempre es imprescindible formular objetivos generales y específicos. Algunas veces pueden expresarse con tanta claridad y simplicidad que no corresponde encontrar objetivos específicos para señalar
cómo conseguirlos. Este tipo de objetivos se centran en un área del conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia. El objetivo de una investigación determina e influye en los demás elementos de la investigación, como el marco teórico o la metodología. El objeto es la manifestación interna del problema de investigación o problema científico. Surge como consecuencia del problema de investigación y no puede definirse antes. Respetar esta sugerencia es primordial para el éxito en la planificación de la investigación en función del problema detectado. Siempre se da en proceso y como tal, y es tan amplio y complejo que no es recomendable para la excelencia de la investigación abordar todos sus componentes. Definido el objeto de estudio, existen argumentos suficientes para definir en principio qué hacer. Su definición corresponderá con el resultado esperado, no con la meta de la investigación. La descripción deberá ser muy cuidadosa, ya que, entre otras razones conceptuales, el objeto sin el verbo, formará parte textualmente del título del trabajo y de su campo de acción. La aplicación de los resultados de las investigaciones no dependen de que el objeto sea abordado íntegramente o no, sino de la calidad con que realmente se ha definido y resuelto el campo de acción. El campo de acción se determina a partir de la definición del objetivo general de la investigación, no antes, como componente del objeto de estudio que está en interrelación directa con el mismo, no tiene por qué ni puede surgir inmediatamente después de definido este. Es decir, el campo de acción, aunque forma parte del proceso a investigar, no podemos llegar a él sin conocer primero el objetivo general. Se sugiere ser cuidadosos y no confundir para nada el campo de acción con la muestra o institución, ya que esto es una cosa. Cuando el objetivo general en su descripción enmarca una muestra en específico, aquí la interpretación es diferente, porque en ese caso la muestra o institución se viene o es parte del objetivo. Obsérvese que en el proceso de investigación, del problema al objeto hay un primer paso de abstracción y del objeto al campo de estudio un segundo. El campo de acción o materia de estudio es aquella parte del objeto conformado por el conjunto de aspectos, propiedades, relaciones, que se abstraen del objeto en la actividad práctica del sujeto, con un objetivo determinado y con ciertas condiciones y situaciones. El campo de acción es un concepto más estrecho que el objeto de estudio y es una parte de este objeto de estudio. El tema de investigación tiene que ver con el objeto y el campo. Por ejemplo, el objeto puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura y el campo de acción podrán ser los objetivos de dicha materia. La hipótesis debe estar dirigida y responder al campo de acción. Por ello, deberá formularse después de estar establecido este. Como forma más acabada de la idea científica inicial de la investigación, la hipótesis parte de la razón y la experiencia. Se define después de haber dado respuestas a determinadas preguntas científicas que pueden estar declaradas o no en el diseño teórico. La hipótesis científica es la esencia y el corazón de la investigación, es decir, dónde van a estar la creación de nuevo conocimiento o el novedoso como contribución,
propuesta de solución o solución de un problema científico. De ahí que la primera parte de su descripción o variable independiente se relacione con el objetivo y campo de acción, y la segunda o variable dependiente sea textualmente la descripción del problema científico. Este criterio actúa como una ley. La hipótesis puede demostrarse de diferentes formas, teórica y o práctica, en dependencia del alcance de la investigación. Su demostración puede estar dirigida a constatar su pertinencia a partir de fundamentos teóricos, por criterios de especialistas o expertos, la comprobación de la viabilidad de aplicación o validación a través del experimento. La formulación de la hipótesis dependerá del enfoque y el tipo o alcance que el investigador establezca. En el caso del tipo de estudio exploratorio y aplicando un enfoque cuantitativo, no se formulará la hipótesis. Es decir, el estudio no requiere la formulación de hipótesis. En el enfoque cuantitativo también no es necesaria la formulación de hipótesis. En el tipo de estudio descriptivo, cuando se aplica enfoque cuantitativo, es necesaria la formulación de hipótesis. El enfoque cualitativo sin formulación de hipótesis. El tipo de estudio correlacional requiere de formulación de hipótesis, y en el enfoque cualitativo la formulación puede o no existir. El tipo de estudio causal en el enfoque cuantitativo es requerida la formulación de una hipótesis. En cambio, en el enfoque cualitativo es potencialmente necesaria la formulación de esa hipótesis. Las variables en la investigación representan un concepto vital y de suma importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Las variables de investigación de cualquier proceso de investigación o experimento científico son factores que pueden ser manipulados y medidos. Cualquier factor que pueda tomar valores diferentes constituye variable científica e influye en el resultado de una investigación experimental. Las variables relevantes de la investigación surgen solo de la hipótesis científica y se declaran textualmente como se describen en la hipótesis, sin omitir o añadir algún término que no esté en la misma. Es realmente complejo operacionalizar las variables, por ello muchos tratan de evadirla, aún en contra de la lógica y sin conocer en la mayoría de los casos que a través de todo este proceso es que realmente el investigador puede conocer el camino para llegar al resultado esperado y determinar con certeza y precisión qué hacer en la investigación. En otras palabras, es aquí donde va a estar la esencia de lo novedoso y la ciencia que se aportará, es decir, la confirmación del resultado científico, reconociendo que la ciencia es, ante todo, producción. Su importancia es tal que permite, en casos de cuestionamientos y litigios, esclarecer toda duda que pueda surgir en consecuencia con respecto a las intenciones reales de la investigación y lo que se pueda estar interpretando erróneamente sobre la misma. Es decir, la operacionalización de las variables relevantes dan orientación y seguridad a la investigación científica. Esta operacionalización de variables se dividen en dos tipos: las variables independientes y las variables dependientes y ajenas.